¿Cuánta gente se dedica a ser propiamente diseñador como tú? No hay una arquitectura. ¿Cómo está la onda de la obra pública? Más allá de un ideal, hay que trabajar sobre una realidad. Manuel Cervantes es alguien que piensa la arquitectura con flexibilidad. Ha desarrollado obra pública como las estaciones de Metro Rosario y Cuatro Caminos. Vivienda social que busca entender y resolver más que una idea imponer. Obra residencial atemporal que se integra con lo natural. En la línea y la repetición encuentra su dimensión. Un arquitecto que dibuja a mano. Le importa más el cómo se vive que el cómo se ve. Considera que el presupuesto, más que una limitante, es un desafío e insiste que ninguna inteligencia artificial lo va a desplazar. Un proyecto muy grande en Acapulco, después del huracán Otis. Hicimos 156 casas, porque gran parte del problema de la vivienda es que si no la haces en donde la gente lleva viviendo toda la vida y buscas un espacio alternativo y la mueves, no funciona, ¿no? Entonces preferimos encontrar un sitio donde pudiéramos garantizar que las casas no iban a volver a sufrir y diseñarle su casa a cada familia, casas de una habitación hasta 4 habitaciones, va dependiendo de dónde están ubicadas, cuántos integrantes tiene la familia, etcétera, etcétera. Parte de esa iniciativa era entender que los barrios pues, no están hechos solamente de viviendas, sino también de sitios donde la comunidad se integra mejor. E hicimos 2 pequeñas escuelas y una capilla. En tu caso, ¿cómo decidiste que te querías dedicar a la arquitectura? Yo siempre estuve interesado quizás como en las artes plásticas, ¿no? Me gustaba mucho el dibujo, me gustaba la escultura. Acabando la preparatoria, estaba ya encaminado a estudiar pintura y mi padre me guió a primero tratar de hacer una profesión y no un arte. Me dijo que intentara hacer arquitectura y así es como me volví arquitecto. Una cosa es cuando uno decide estudiar arquitectura y luego quizás es el momento en el que te conviertes en arquitecto, que no es lo mismo, creo yo. Y bueno, un poco todos estos proyectos de los que estamos hablando, pues nunca fueron parte de mi educación, ¿no? Más bien fueron proyectos que aparecieron en conversaciones más maduras al paso del tiempo. Como que en el costal de arquitectura meten así un chingo de disciplinas. O sea, realmente, ¿cuánta gente se dedica a ser propiamente diseñador como tú? Despachos de diseño que tienen su firma de arquitectura y con eso se mantienen ellos y mantienen a todo un equipo y ese es su trabajo. Realmente son muy pocos. Es un privilegio enorme. Enorme. Y lo comparas con la bola de egresados. Hablo tanto de universidades públicas como privadas, Sí. más los que vienen. Y dices, ¿y toda esta gente dónde cabe en este país donde realmente, como tú lo ves, tus clientes es un porcentaje mínimo, ¿no? Porque todavía como que en los años, digamos, en los años 70, ¿no? Todavía en la época de padres o de abuelos, ¿no? La gente con tener un trabajo mantenía a la familia, tenía su carro, tenía su casa y eso era la base, digamos. Luego la clase media que ya jalaba más, que eran profesionistas, eran los que ya compraban su terreno en el Pedregal y el arquitecto, ¿no? Que me diseñe mis planos. Pero ahora eso ha pasado en que las clases medias compran pues ya desarrollos, Big Grant, todos estos, ¿no? O sea, el departamento a chingo de años y compran ya. productos. Productos, o sea, es así como nada más una caja en la que me voy a meter, pues porque claro que quiero un espacio así, claro, pero pues la cosa es la realidad. Y cuando te encuentras realmente al porcentaje que quiere hacer este tipo de obra y de diseño, donde todo es pensado, pues llegas a un mercado así y toda esta gente que está saliendo, puta, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, a ver, ¿Cómo filtras la arquitectura? Yo creo que no hay una arquitectura, yo creo que hay varias. Está la arquitectura que se piensa, la arquitectura que se construye, la arquitectura que se imagina, y yo creo que hay espacio para quien decide entrar a dar clases como arquitecto, a quien decide entrar a una autoridad para diseñar reglamentaciones, eh, para quien decide escribir arquitectura, imaginar utopías. Yo decidí que me interesaba la arquitectura que se construye porque me gusta la construcción. Lo que yo diseño siempre está pensado en construirse y viceversa, ¿no? O sea, imagino que construir es hacer arquitectura, pero no es el único camino. O sea, toda esta gente que tú dices que
que está estudiando o que está saliendo de las universidades, creo que hay muchas oportunidades para realmente hacer que la arquitectura funcione, ¿no? Nosotros que somos los que diseñamos, pues estamos basados en una serie de reglamentaciones, de reglamentos y de normas que otro arquitecto tuvo que diseñar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espectro grande. Ahorita hablabas de Big Grand. El desarrollador también tiene una injerencia bestial en la arquitectura, ¿no? Guy Debord decía que el profesionista nunca es quien ejerce realmente su profesión, ¿no? Y pues muchas veces, hablando de eso, como arquitecto, tú terminas haciendo un edificio en la Ciudad de México que es el resultado de un subsuelo y de una mecánica de suelos y de una cimentación específica y de una reglamentación que tiene que ver con todo lo que el reglamento de construcción del Distrito Federal te pide. Y el resultado, insisto, ya no es el diseño de ese profesionista, sino es el entendimiento de todas estas cosas que el profesionista lleva a cabo, ¿no? Y en la obra pública es como muy claro, ¿no? Al final del día, quien decide la obra pública, quien decide cuándo y cómo se hace la obra pública, no es el arquitecto, es el político, ¿no? Y lo mismo pasa tristemente con la vivienda que mencionabas, ¿no? La decide un desarrollador. Entonces, a tu punto, yo creo que es como muy interesante entender que los alumnos de las escuelas de arquitectura no deberían de buscar una arquitectura, sino deberían de poder identificar a través de las escuelas pues, cuáles son todos esos caminos que terminan construyendo las ciudades, ¿no? Que terminan edificando las ciudades. Sí, como ser un poco claros, creo que ahí hace falta como que claridad, ¿no? O sea, está bien chido el que se romantice y todo, y si le preguntas a los de primer semestre, ¿no? ¿Tú por qué quieres estudiar arquitectura? Entonces, no, pues que yo quiero diseñar un estadio, un hospital, o sea, todo el mundo busca expandir esa creatividad y materializar. Pero cuando te enfrentas a las realidades donde, a ver, está chido, pero ¿cuál es la realidad? ¿Te gusta estar supervisando una obra? ¿Te gusta estar viendo precios unitarios? ¿Te gusta estar la docencia? ¿Te gusta comunicar? O sea, justo como ver el abanico, porque creo que todos van peleando un objetivo y realmente ese objetivo pues está muy distante y como bien dices ahorita, hay una gama, o sea, aquí estoy comunicando arquitectura, ¿no? O sea, hay cosas que son diferentes y ahí va. En tu caso, ¿cuál consideras que fue ese punto que te dio partida de que ya acabaste la carrera como cualquiera de toda tu generación? ¿Qué fue lo que sucedió o qué punto, si es que lo tienes identificado, que hizo, pum, de aquí este fue como proyecto catapulta, como qué fue lo que de aquí me posicioné y me apalanqué para allá? ¿Cómo llegaste así más? Digo, a ver, suena quizás como Breve. lógico, pero todo nace, creo yo, de la perseverancia, ¿no? De la terquedad, del estar tocando puertas, del estar proponiendo, y llega un punto en el que, como dices tú, las cosas cambian, ¿no? Quizás como muchos arquitectos empecé con encargos y chambitas muy modestas, muy sencillas, la remodelación de un baño, la remodelación de un cuarto, el local comercial de un amigo, el restaurantito de otro amigo, y eso, insisto, con la terquedad, por no decir perseverancia, evolucionó, por ejemplo, a empezar a hacer estaciones de metro, ¿no? Y quizás el punto de inflexión fue cuando hicimos el Metro Rosario, en la crisis del 2008, en donde la manera de imaginar la obra, sobre todo latinoamericana, para mí, con todo lo que había estudiado, como dices tú, ¿no? A mí me educaron a trabajar solo, a tener que ser el mejor del salón, a presentarle a otros arquitectos, estar rodeado de arquitectos. Y en ese momento, que fue 9 años después de haberme graduado, me doy cuenta que la realidad del mundo es otra, ¿no? Y la realidad de Latinoamérica es otra, la realidad de la Ciudad de México es otra. Y entonces esa crisis que derivó en un proyecto que ya habíamos diseñado, que se tuvo que rediseñar completamente para hacerlo mucho más eficiente, mucho más fácil y rápido de hacer, entró, digamos que ese cambio en el pensamiento de la oficina, que luego derivó en pensar así, ¿no?
en que las cosas tienen que estar como muy arraigadas a los elementos del sitio en los que estás trabajando, ¿no? Que a veces pueden ser tan intangibles como la economía, la política u otros elementos que no ves, ¿no? Y esto que dices de quien sale de la universidad queriendo diseñar un estadio, pues es una completa irrealidad, y creo yo que como profesor a veces una completa irresponsabilidad, ¿no? Yo doy clases y trato de que los alumnos puedan resolver los proyectos más básicos, ¿no? La vivienda mínima, pero también en situaciones latinoamericanas y reales, ¿no? Eh, Esa es la manera en la que yo creo que debe de salir un arquitecto de la universidad, ¿no? Entendiendo en dónde vive, para quién puede trabajar y con su pensamiento hasta dónde puede llegar, ¿no? Tampoco estoy hablando de que hay que limitarnos a lo que somos y por eso claudicar a lo que podríamos ser, ¿no? Pero creo que si arrancas con el ideal de lo que podría ser y se te olvida en dónde estás, es mucho más complejo. El hacerte muy consciente de la realidad, de las herramientas que tienes y con eso pues, empezarte a mover, porque si no eres ni siquiera consciente, como dices, de muchos maestros y de la sociedad o de los mismos papás, ¿no? O sea, luego ves al papá así haciendo sacrificios macizos para pagar colegiaturas, pero a ver, saliendo a quien conoce, ¿cómo está tu alcance, tu red para como ese panorama global de la arquitectura? Una estación de metro madreada, sucia. Fuimos a Japón y las estaciones de metro son justamente como pues, toda una experiencia, ¿no? O sea, porque al final es un nodo de conexión, de distribución, de circulación y se le da todo este provecho. Y eso justo veo que fue lo que replicaste, ¿no? O sea, entrar a las estaciones y sentir como un espacio ya más amplio que cumple más necesidades en lo que llegas. Pero justo lo que me genera a mí de duda es cómo está la onda de la obra pública. Porque antes pongamos el ejemplo, cuando estaba López Mateos y le dice a Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto, rífese mi proyecto del Museo de Antropología, la sociedad lo veía como wow, ¿no? O sea, un nuevo museo, el arquitecto, el diseño, lo aceptaba. Y actualmente por toda la situación política que tampoco vale la pena clavarse, pero la obra pública, antes de ser vista como algo aspiracional, como algo que va a lucir y va a estar chido en la ciudad, se ve luego como puta, ¿qué se van a chingar de lana? Qué difícil es en el caso de un arquitecto el que te ofrecen un proyecto de obra pública, que claro que debe ser, porque ni modo que tengamos una ciudad culera el resto de nuestra vida, porque pues ningún arquitecto le va a entrar a quererse rifar, porque luego salen temas de corrupción y termina salpicado al diseñador, que neta es el que menos interviene. El diseñador simplemente genera el diseño, pero pues el manoteo viene en todo el behind. En tu caso, que fue de tus primeros proyectos, ¿cómo has lidiado con esa situación? Al final la obra pública es compleja. La arquitectura de la obra pública se tiene que pensar desde entender que estamos en México. Y no por eso entender todo lo que acabas de hablar sobre corrupción, sino más bien entender cuáles son las capacidades del gobierno en México. Históricamente la infraestructura ha tenido que ser subsidiada, ¿no? Cuando se hizo el metro de la Ciudad de México se hizo un subsidio enorme y se hace el metro, ¿no? Y estos sitios donde termina el metro y la gente sale a subirse un camión quedaron totalmente, digamos, abandonados a la idea de que ahí se podía hacer algo más y se convirtieron en lugares, como tú dices, terribles, ¿no? Y esos terrenos, esa tierra, que el gobierno nunca entendió el valor que se les podría dar, fue parte de una tesis que yo busqué y que desde luego otras empresas también entendieron y que derivaron en la idea de decir, bueno, si el gobierno, porque el gobierno no es, ¿no?, esta idea de que el papá gobierno hace todo, si el gobierno no puede hacer esto, pero es el dueño, ¿cómo puede una asociación público-privada llevar, como en Japón, estos proyectos a cabo, ¿no? En todo el mundo, la mayoría de las inversiones sobre el metro tienen que ser privadas porque el metro no puede pagar esas inversiones. Entonces, el Rosario, Cuatro Caminos, son proyectos que tratan de entender esos DOTs, esos desarrollos orientados al tránsito, que no pudieron desarrollarse por la inversión del metro porque evidentemente no se podía, y que se requirió de una inversión privada
para poderlos llevar a cabo y hacer que, como dices tú, más allá de una experiencia, sean sitios donde tengas todo, ya no te tengas que trasladar de más, ¿no? Sitios seguros donde puedes ir a hacer cosas como el banco, el súper o ir al cine y entretenerte, ¿no? Esta teoría del DOT, que es que puedas tener todo a 15 minutos caminando. Entonces, esos proyectos salen de eso. Evidentemente, hay matices, hay aristas, hay partidos políticos, inclusive nos tocó muchas veces tener presidentes municipales de un partido con gobernadores de otro partido en el mismo proyecto y transportistas afines a otro partido. Y yo creo que al final la arquitectura debe de entender qué es la política, pero pues no puede ser necesariamente el resultado que podría leerse como propaganda de un partido político, ¿no? Entonces, creo que a veces como arquitecto uno se mezcla con esta idea del director de cine donde en lugar de estar haciendo lo que tú crees que está bien, pues tienes que mediar con una serie de actores qué es lo mejor para ese lugar, ¿no? Qué es lo mejor para ese municipio, para ese terreno, para esa comunidad, entendiendo que hay ciertos políticos de ciertos partidos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esos proyectos de metro son asociaciones público-privadas. Y creo que parte de eso ha sido el éxito porque hay una obligación por mantenerlos bien, ¿no? O sea, el Rosario de tener ya 15 años, que esté bien, como tú dices, oye, esto está bien, es porque hay la obligación de alguien a que esté bien, ¿no? Las estaciones del metro que son meramente del metro, nadie está obligado a que estén bien, ¿no? También el metro está totalmente desbalanceado económicamente, ¿no? La tarifa de 5 pesos pues, no permite que las instalaciones estén bien. Otra vez nos quejamos del gobierno, pero pues si no pagamos para que esa infraestructura se mantenga, pues es imposible creer que y la arquitectura actual debe de pensar que, insisto, más allá de un ideal, hay que trabajar sobre una realidad, ¿no? Fue esta utopía de hacer quizás el aeropuerto más caro de la historia sobre el terreno más complicado del mundo, cuando podría haber sido una cosa mucho más sencilla, mucho más racional, mucho más pragmática y se podría haber acabado en tiempo, ¿no? Entonces, como arquitecto creo que más allá de si me enseñaron a diseñar estadios o no, pues hay que entrar a ver cómo nos toca, como decía Carlos Fuentes, ¿no? Aquí nos tocó, pues cómo nos toca ayudar, apoyar, imaginar y empujar a hacer la arquitectura del país. Justo es como volver nuevamente en otra etapa a la parte medular, ¿no? De tener claro de lo que tienes, las herramientas que tienes para hacer las cosas viables, ¿no? Y acá, como pusiste el ejemplo, ¿no? Ser como un poco el director de cine, de que empiezas a orquestar todo. En tu arquitectura veo que resuelves las funciones, como el caso de los metros, pero estaba viendo ahorita que manejas mucho toda la cuestión lineal. ¿Cómo es tu proceso de diseño? O sea, cuando llega un nuevo proyecto, que no sé, el ejemplo que más tengas en mente, ¿no? ¿Cómo es que empiezas la partida? O sea, ¿por qué te vas por formas? Veo un montón de maquetas, o sea, te vas más por 3D, empiezas más sketch. ¿Cómo te gusta más darle? A mí me gusta la aproximación desde el punto de vista más quizás eh, natural, ¿no? Y me refiero a pensar como lo hacía Humboldt, eh, no como arquitecto meramente, sino poder entender que estás llegando a un sitio que es un ecosistema, que está compuesto de un subsuelo, de una capa vegetal, de una vegetación, de una topografía, de un clima, de una atmósfera y unos habitantes, ¿no? Y que esos habitantes tienen una situación económica, etcétera, etcétera. Entonces, esa recolección de información y de ideas que pues, también tienen mucho que ver con lo que ves aquí, ¿no? Piezas pétreas, naturales, es para mí la forma en la que yo llego a un lugar como invitado y no como
como Impositor. impositor o inquisitor, ¿no? Y de ahí, de todo lo que puedes sentir y todo lo que puedes observar y aprender, pues entrar en un proceso de la historia, ¿no? O sea, qué se hace en este tipo de clima, qué se ha hecho, y aparece la arquitectura vernácula, y aparecen los conocimientos anteriores. Nunca he sido un arquitecto de tener como una idea de cómo hacer las cosas y hacerlas, sino más bien siempre ha sido un proceso de cómo se han venido haciendo en un sitio, de qué es lo que le viene mejor a un lugar, y de ahí empezar a poner ideas sobre la mesa, ¿no? En específico, cuando hablas, me dices, oye, veo mucha línea, veo mucha repetición. No siempre, pero quizás sí, porque siento que es una forma de ser flexible, ¿no? Algo que aprendí en el 2008 con aquel proyecto del Rosario, es la relevancia y la importancia de la flexibilidad de uno como diseñador ante el proyecto, ante el cliente, contra la rigidez o la auto compresión de quien decide trabajar con una geometría o con una forma o con una idea, ¿no? Creo que no hay peor camisa de fuerza que una idea, ¿no? Porque puede ser una buena idea, pero también puede ser una mala idea. Entonces, en el dibujo creo que pasa lo mismo, ¿no? Cuando el proyecto, aquel del Rosario, era la repetición de una estructura, como se hacía siempre en las terminales de tren, nos daba la flexibilidad de decir, bueno, podemos tener un hospital o no, podemos tener unos cines o no, y movernos en la circunstancia de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y luego eso, llevado a la casa, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedes tú ser flexible con el cliente y decir, bueno, pues si hay recursos, es más grande o es más chica, si uno tiene hijos o no, y, y entender que la progresividad en la arquitectura requiere de un diseño progresivo, ¿no? Cuando, insisto, el diseño se vuelve restrictivo o la forma se vuelve restrictiva, el proyecto deja de ser flexible, ¿no? Si entras en un terreno, en una ciudad, ser inflexible, pues es difícil, ¿no? Me gusta la arquitectura que, como cuando uno se echa o se sienta, va acomodándose, ¿no? Y me gusta luego ver a mis hijos cómo ven la tele, ven sus celulares o juegan o duermen, tomando la forma que a ellos les acomoda y no necesariamente la del diseño que dibujó alguien, ¿no? Entonces, eso que dices sobre las líneas, insisto, ha sido un proceso, una metodología que tiene que ver con que los proyectos puedan ser flexibles. Como toda esta parte que me transmites del entendimiento, ¿no? O sea, entiendo las personas, entiendo el espacio, entiendo el lugar, o sea, todo esto lo vas maquilando para irlo como haciendo la rola a la medida, ¿no? O sea, ir armonizando todo esto. Ahora, al momento de ya bajarlo y transmitirlo, ¿lo haces normalmente a mano, a computadora, maquetas, plastilina? ¿Cómo es ese primer aterrizaje? Yo lo hago a mano. Este es un libro que te voy a regalar, Ah, que está con souvenir. son Gracias. 15 años de libretas de trabajo y resumen lo que me estás preguntando, ¿no? Entonces, yo en lo personal todo lo registro y lo dibujo a mano. Cuando estudié, empezaba el mundo de las computadoras y el AutoCAD, más ya no me tocó volverme muy diestro en ellas, ¿no? Entonces, estos dibujos, estos croquis, insisto que no es solamente lo que quiero hacer, sino lo que aprendo. Entonces es como una forma de leer. Para mí el dibujo es la lectura, y luego es la transmisión de esa información procesada a mi oficina. Y se ha vuelto también una forma de expresarme con los clientes, ¿no? Los primeros acercamientos con un proyecto, con un cliente, son a mano. No hay renders, no hay maquetas, porque creo que el render o la maqueta empiezan a tener conversaciones demasiado avanzadas y dejan atrás las decisiones importantes del principio, ¿no?
Decía Louis Kahn que muchas veces esas primeras intuiciones, cuando uno visita un sitio o conoce un cliente, deben de no volverse rectoras, pero deben de estar siempre ahí y uno orbitar alrededor de ellas para que no se nos olvide cuáles son los fundamentos de los proyectos, ¿no? Entonces creo que cuando tú, y sobre todo cada vez más, le pones valor al producto final de algo, te olvidas muchas veces de cuál es el sustento de ese algo, ¿no? Y pues es como pedirle a un niño de 6 meses que te empiece a hablar de álgebra, ¿no? Sería una estupidez, pero los clientes lo hacen, ¿no? Los clientes quieren hablar de qué van a ver y ¿Cuánto les va a costar? A ver, el costo creo que sí es importante, o sea, porque el costo sí, más que un limitante, es una realidad, ¿no? Y digo que no es un limitante porque, insisto, hemos hecho estaciones de metro, casas con Infonavit y Fobiste, y el dinero es diametralmente distinto, ¿no? Más bien me refiero a que el dinero es un elemento que te debe a ti como arquitecto responsable guiar a que las cosas se construyan bajo ese esquema económico, ¿no? Pero bueno, me refiero más bien a que cada vez más con el tiempo hemos logrado que los clientes entiendan que ver croquis, que leer mucho de lo que escribo es importante, y sobre todo al principio, ¿no? Que la materialidad, el resultado final se irán viendo en el proceso, pero creo que cuando uno quiere ver el resultado final sin caminar el proceso, termina como en el error de la pretensión o el error de una ilusión óptica, ¿no? Entonces, cuando hablábamos al principio sobre para qué es este espacio, es justamente la manera en la que yo puedo transmitirle a los clientes que lo que yo necesito y pido es tiempo, ¿no? Tiempo para pensar, tiempo de ellos para ver el proyecto y no correr, ¿no? Entonces, te decía, hay gente que llega, ve esto y dice, pues aquí no me van a entregar mañana mis renders, ¿no? Y pues no. No. Para eso está la inteligencia artificial. Entonces, creo, insisto, que con el dibujo yo logro hablarle al cliente de los valores y las preocupaciones pues, más importantes de un proyecto, y un render es muy peligroso porque no está haciendo eso, ¿no? Está hablando insisto, ni siquiera del cómo se va a ver, está hablando de una pretensión o de un resultado que quizás no es importante, ¿no? O sea, al final de un edificio, su objetivo final no debería ser el cómo se ve, debería ser el cómo se vive. Y para entender cómo se vive bien, pues hay que entender el clima, el viento, la temperatura, el subsuelo y una serie de cosas que en un render no existe, ¿no? El render se queda pues meramente en algo de imagen, ¿no? O sea, no hay un fondo, ¿no? O sea, es una portada rápida, pero no está todo este proceso que al final es lo que va a dar el resultado al final de la forma. O sea, para mí hoy día un render es tan banal como seleccionar a tu pareja por su físico, ¿no? Habrá quien lo haga, habrá quien no, pero pues ahí las consecuencias de tu decisión las pagarás tú mismo, ¿no? Exactamente. En tu despacho, ¿cómo funciona? O sea, ya que tienes todo o sea, no todo, porque todo va evolucionando, ¿no? Pero ya que tienes estas primeras partidas finales, se las comunicas a un jefe de taller. Normalmente, ¿cómo es el proceso de creación? No tengo un jefe de taller. Somos una oficina pequeña, no somos una oficina grande. Y más bien, a mí me interesa que quien hace el proyecto sea parte de todo el proceso del proyecto. Creo que cuando hay un jefe de taller, y no estoy diciendo que esté mal que haya un jefe de taller, pero creo que cuando el despacho de arquitectura se vuelve una oficina y empiezan a haber jerarquías y empiezan a haber organizaciones como las de una empresa, los proyectos se convierten en productos. Me interesa que la persona en mi oficina, quien recibe estos croquis, quien visita conmigo el terreno, sea parte de todos los procesos para acabar el proyecto, ¿no? Que logren entender qué es pasar de un dibujo
a ir con el cliente a entregarle la casa o el edificio, ¿no? Eso evidentemente puede tomar 2 o 7 años. Entonces, no hay esa jerarquía porque me interesa que cada persona o cada célula pueda tener todo ese viaje, ¿no? El viaje de conocer a un cliente, de entender lo que vamos a hacer con él y de llevarse como la experiencia de la realidad de lo que es construir, ¿no? Con eso, pues, el siguiente proyecto ya tiene un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Ya pueden empezar, igual que yo, con mucho conocimiento que permite que el diseño sepa cómo construirse, ¿no? Entonces, de igual forma, en la oficina hay que entender el tiempo, ¿no? Los chavos nuevos que quieren luego estar haciendo cosas, pues no encuentran la oficina atractiva. Hay otros que les interesa y que llevan muchos años conmigo. Entonces, bueno, el proceso es ese, ¿no? Es que también en mi oficina tengan esa comunicación directa con el proyecto, con el cliente, con la situación. Y sí, siempre empezando por algo personal, porque sí me interesa que la escala de la oficina permita que la escala de los proyectos que tenemos no me aleje de ellos, ¿no? ¿Cuál es el proceso que menos te gusta? O sea, cada quien en su chamba tienes cosas como que dices, puta, esto es lo que más me gusta y todo el mundo idealiza, ¿no? Siempre es que si yo nada más hiciera esto y quitas todas las variables del total, en tu caso, ¿cuál es la parte que menos te gusta de la chamba? Bueno, es una pregunta rara, porque otra vez, yo haber decidido querer construir, pues tengo que llevar a cabo todo el proceso de la construcción. ¿Qué es lo que más me gusta? No sé qué es lo que menos me gusta, ¿no? Pero ¿qué es lo que más me gusta? Pues poder ver concretadas las cosas, funcionando, con gente viva, alegre, ¿no? Apropiándose de los proyectos. Y pues en el camino hay que hacer muchos sacrificios, ¿no? Como tolerar malas ejecuciones, malas prácticas, ¿no? La obra, yo creo que la obra es muy compleja. No hacer la obra, sino que se hagan las obras. Yo empecé haciendo mis diseños y mis obras, cosas muy chiquitas. Y creo que eso es un mundo increíble, ¿no? Cuando alguien logra hacer eso, es increíble, pero desde luego pues eso es finito, ¿no? Llegó un punto donde los proyectos ya eran de una escala en donde no había forma de que yo hiciera eso. Y luego llegaron encomiendas ni siquiera en el país, ¿no? Entonces, tratando de contestar tu pregunta, no es lo que más odie ni lo que más me moleste, pero creo que lo más complejo es lidiar con construir las cosas, ¿no? Y es ahí donde se nos va el hígado y el pelo. Sí, sí, eso lo comparto. Nada más que como que yo lo transmití de una manera más radical porque, bueno, en mi caso, la neta, a mí sí me caga todo eso. O sea sí me genera como mucho, sobre todo, ¿qué es el punto así para ser claro, ¿no? O sea, un cliente, ¿no? Quiero que hagas, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, una remodelación, lo que se te contacta. Y tu proceso padre, en mi caso, ¿no? Esto ya es, mi proceso padre, pues es el diseñar, ¿no? Todo lo que tú tienes en la cabeza, lograrlo bajar, plasmarlo, haces la propuesta, vas viendo todo ese proceso. Ya que viene la ejecución, pasas a gente que delegas, ahí ya viene como mucho contratistas, el eléctrico, todo, y normalmente pues se lo delegas a un equipo con el cual ya llevas un historial en el que tiene confianza. Pero luego ahí ya empieza a hacerse toda una cadena de situaciones que pueden ser desde que no llegó a tiempo el del flete, porque el del flete contrató a uno que se puso borracho. No, o sea, ya pum, entras como mucho esto que lamentablemente también pues es la sociedad de que lo que somos como México, ¿no? Luego
mucho se habla de que no, el mexicano es muy entrón y la fuerza. Sí, sí, pero hay muchas cosas detrás que no es nada más entrarle a la brava y ser entrón y jalador, sino hay una estructura que se tiene que seguir porque de eso depende mucho. Y cuando cualquiera de todas esas cosas que son tan vulnerables dependen del trabajo que le vas a entregar a la persona que te vio a los ojos y te contrató y te dio su presupuesto, su dinero, todo, y sucedió, hablando de la mesa, ¿no? Que en el flete esta mesa se haya madreado y llegue el que te puta, oye, pero pues esta mesa, o sea, ese tipo de Sí, sí, cosas, sí. a mí la neta sí me han generado en mi vida como mucho de que digo, prefiero algo que nada más de la cara yo por mi Ujú. chamba, ¿no? Y en el caso de la arquitectura y de la construcción, como dices, es mucho lidiar con el hígado, como dices. Pues es que, insisto, es como en el cine, ¿no? Quien decide entrarle a estas cuestiones como más amplias, con más actores, con más personas involucradas, pues tienes que ser flexible, tienes que pues también aprender de eso, ¿no? O sea, dices una mesa, el flete, bueno, pues a veces la arquitectura empieza pensando que quizás no debería haber flete, Sí, quizás no deberías de importar cosas, quizás deberías de exacto. trabajar con la mano de obra que hay ahí. Ahí está el pensamiento del arquitecto, ¿no? Eh, Insisto, cada vez llevamos más los proyectos a ese razonamiento que empezó en ese 2008, cuando, cuando el cliente de la terminal de Rosario me dice, tenemos que hacer un edificio que va a costar tanto en tanto tiempo, y te reto, porque fue un reto, a que no haya ni mano de obra extranjera, ni, ni materiales de reposición extranjera, ni manos de obra especializada. Vamos a hacer todo aquí, ¿no? Eh, yo creo que ahí fue donde yo me di cuenta que la pretensión del arquitecto, que lo que quiere es ver algo y no importa cómo aparece ese algo, es incorrecta. Eh, y por eso podemos pasar de estar haciendo estaciones de metro, vivienda temporal, de emergencia y casas para gente con recursos, eh, fluctuando y moviéndonos en eso, ¿no? Entonces, sí es difícil, si esas cosas te molestan. Recuerdo alguna vez eh, como estas quejas del arquitecto, ¿no? Es que me quitaron, es que le recortaron, le movieron. Es lo que oyes siempre en las cantinas, ¿no? Donde están los Sí, artis quejándose, inventando madres. Y en ese 2008 yo aprendí lo contrario, es, bueno, cómo uno puede hacer una arquitectura que no requiera de uno y su hígado y su estómago defendiendo las cosas, ¿no? Cómo la arquitectura latinoamericana puede prever una crisis económica, cómo puede prever un constructor que va a encontrar una forma más barata de hacerlo, y cómo no tenemos que defender los proyectos, cómo los proyectos se pueden defender solos, cómo pueden ser tan inteligentes y tan pragmáticos que nadie encuentre una mejor forma, ¿no? Insisto, más allá de visualizar algo y decir voy a hacer eso a costa de lo que sea. Y vuelvo a poner el ejemplo del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto de la Ciudad de México recuerdo este video de Norman Foster, ¿no? Hablando de que se iba a hacer el claro más largo, más amplio de la historia de la sí, va a humanidad. formar. ¿Y a quién chingados le puede importar eso? Si hacemos una sala hipóstila nos va a costar la mitad, ¿no? Estás en un subsuelo que pues no hay que romper ningún récord. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Más allá de enojarnos porque las cosas no suceden como nosotros quisiéramos para llegar al resultado que nosotros estamos pensando, pues es el cómo sí, más que el cómo no. Y pues uno se va deshaciendo de obsesiones, y por obsesiones me refiero a ciertos diseños, ¿no? Uno tiene que empezar a tolerar procesos menos perfectos, y manos de obra menos sofisticada. Y también creo que hay que entender siempre la congruencia que tiene que tener el diseño con para quién estás trabajando, ¿no? Habrá momentos en donde quizás puedes trabajar con muchos recursos, con muchas disposiciones y puedas hacer algo monumental, pero va a haber otras en las que no sea ese el caso, ¿no? Y a mí, insisto, me interesa la fricción
entre esos varios mundos que hay, ¿no? Y varias economías, eh, porque de aquí soy, ¿no? Soy mexicano, eh, soy de la Ciudad de México y ese caos en el que vivimos, el ir el domingo a la Lagunilla, pero luego ir a descansar también el mismo domingo en Chapultepec, donde no hay nadie, pues es de lo que estamos hechos. Sí, 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 es deambular en todo. Ahorita que mencionaste todo el tema de las diferentes arquitecturas, de todo lo que vemos aquí, ¿qué opinas, por ejemplo, de los premios? Sí, por poner por ejemplo, el Pritzker, ¿no? Tuvo como que primero una tendencia donde se premiaba o se le premiaba al arquitecto como más que daba una proposición, una propuesta de algo totalmente nuevo, como Philip Johnson, Barragán, o sea, que buscaban como sí, como una nueva propuesta a la arquitectura. Luego vino otra etapa donde venía como mucho como arquitectura muy desbordada en gastos, o sea, como muy monumental, muy ambiciosa. Y ahora también estamos viendo procesos donde ya la arquitectura es más lo que se hace, el entendimiento social, como lo que mencionas, el tomar lo que se tiene de las herramientas para ver lo que estás plasmando y cómo estás sumando a la sociedad. Entonces, creo que ahí pasa un poco lo mismo que en la escuela, ¿no? Como que en un costal de premio que dices Pritzker o el premio que le pongas, meten a toda la arquitectura. ¿Qué opinas de eso, de los premios? ¿Qué opinas de cómo se mete todo en un costal cuando en realidad hay mucho tipo de arquitectura? Bueno, yo creo que los premios, y no nada más en la arquitectura, en todo, pueden ser tan banales o tan profundos como el jurado o el organizador lo quiera hacer, ¿no? En el caso del Pritzker, creo que siempre ha sido el resultado de la comunicación entre los miembros del jurado y sus intuiciones, sus, digamos, inquietudes, y pues hemos visto cómo desde Philip Johnson hasta Smiljan Radic se va moviendo la agenda, se va moviendo la política, se van moviendo los intereses. En los últimos años creo que ese premio ha tratado o procurado de dejar de hablar del Star System, del arquitecto como fuera de serie, y más bien buscar arquitectos que tienen un mundo propio y que desde ese mundo propio tratan de hacer lo mejor posible en sus localidades, ¿no? Insisto, en los últimos años he dejado de ver ese arquitecto imponiendo su estilo por todo el planeta y más bien arquitectos trabajando en entornos quizás más cercanos, de una forma más personal, ¿no? Otros premios que hay miles, ¿qué pienso de ellos? Pues creo que hay unos que pueden ser tan banales como quien premia el uso de su material, ¿no? Y podemos hablar de la concretera a la que solo se premian proyectos hechos con su concreto. Y los de la competencia, esos están feos, o esos que ellos no jalaron. En fin, Sí, sí, es sí, como sí. todo, es tan banal o tan profundo, insisto, y no creo que haya no tengo una opinión sobre los premios, ¿no? O sea, creo que podría tener una opinión sobre específicamente X premios. Y desde luego es difícil porque esta licuadora que dices, justamente ayer vengo de Acapulco de presentar el proyecto que hicimos de las casitas después del huracán, y nuestra competencia son por todo el planeta cosas muy distintas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué difícil para un jurado poder comparar una casa de 37 metros cuadrados con un costo de $12,000 contra un estadio de fútbol que quizás costó $240 millones, ¿no? Pero en fin, creo que nos gusta, como decía Humberto Eco, nos gusta hacer listas, nos gusta hacer premios, nos gusta apapacharnos, aplaudirnos, y ven, van a estar siempre esas cosas. Creo que hay que tomarlas con seriedad o no, dependiendo pues, de la profundidad con la que trabajen esos premios, ¿no? Con, así, digamos, con todo lo que hemos platicado y retomando lo del inicio, ¿no? De las universidades, la educación,
cómo ha cambiado lo que mencionabas de inteligencia artificial. ¿Qué, qué es la opinión que tienes o cómo ves el sistema educativo, ¿no? Esa es de las cosas que hacen ruido, que conectando con un poco con lo que decíamos, ¿no? De cuántos egresados hay, cuánta arquitectura de autor realmente se produce, los cambios que vienen, ¿no? O sea, ahorita que mencionaba Louis Kahn, todo, cuando ves las fotos de los despachos de antes, te veías así respiradores, todos pegándole al cangrejo y todo, ¿no? Luego ves las de los 80s, 90s y pues ya, ¿no? Ahí dándole al AutoCAD, ¿no? A la compu. Y ahorita viene un gran recorte en cuestión de procesos técnicos. No soy de estas personas, ni mucho menos, ¿no? Desde luego sensacionalista. La arquitectura va a desaparecer porque ya todo lo va a hacer la inteligencia artificial. O sea, la arquitectura de autor jamás va a desaparecer, ¿no? Pero sí va a dar un buen llegue a todos los procesos que son técnicos, como los renders, como la maquila de planos, los cálculos estructurales, las cuantificaciones. Viendo pues, todo eso de lo que se viene, ¿qué opinas del sistema educativo? ¿Qué Bueno, debe hacer? es una pregunta como compleja porque otra vez no todas las universidades tienen el mismo sistema educativo. En mi experiencia, creo que las universidades tenemos el reto hoy día de entender, y hablo de las de arquitectura, ¿no? Número uno, cómo trabajar en equipo, ¿no? La clase que yo doy niega la idea del arquitecto que trae el balón solo y tiene que correr a meter gol, sino que es más bien por cómo trabajamos entre 12. Es un taller vertical donde van desde sexto hasta noveno semestre. También eso hace entender que cuando sales al mundo, todo el mundo tiene distintas capacidades, ¿no? Entonces, ese equipo con un objetivo, para mí es como se debería de hacer la arquitectura, ¿no? Si la inteligencia artificial, si el AutoCAD, si el respirador, si la calculadora, si el ábaco, el mundo va a ir cambiando, la tecnología va a ir cambiando, nunca lo ha dejado de hacer. Pero el pensamiento humano tiene que seguir siendo consciente de que esas son herramientas, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial no tiene nada más allá de diferente que cuando la gente le dieron una calculadora o cuando después le dieron un Excel, ¿no? Si tu mente no es capaz de hacer esos cálculos de tortero, como decía mi abuelo, ¿no? O entender cómo hacer las cosas, ninguna herramienta te va a salvar, ¿no? Yo creo que hacer arquitectura es imposible desde la inteligencia artificial, ¿no? La cantidad de procesos, personas, autoridades, dependencias y empresas que se requieren para hacer un edificio en reforma, es inviable que eso lo vaya a hacer la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la inteligencia artificial te va a poder ayudar a cortar los procesos y una serie de cosas, pero en el mundo de la arquitectura yo no creo que sea una amenaza en lo absoluto. Quien crea que a través de la inteligencia artificial va a poder sustituir la arquitectura, pues va a tener un problema de otro índole, ¿no? Porque o no la va a poder hacer o se va a meter en otro problema. Entonces yo creo que las universidades tenemos que ver la inteligencia artificial como una herramienta, ni ignorarla, pero tampoco volcarnos hacia ella, ¿no? Ya a mí me tocó la llegada de AutoCAD y todas estas softwares para dibujar, y luego me tocó la llegada del BIM y del Revit y en fin, insisto, yo creo que está en nosotros usarlas, tenerlas, entenderlas, y algo que alguna vez me dijo un amigo, hablando de la inteligencia artificial, me decía, es importante que las entendamos y si las vamos a usar, las usemos nosotros, no las deleguemos. Y creo que es un mensaje importante, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial en la arquitectura nos va a dar formas de renderizar, formas de eficientizar procesos y demás, las tenemos que aprender a saber usar los que realmente estamos involucrados en ello, ¿no? Porque si eso se vuelve una herramienta dentro de una oficina y tú desconectas con eso, no va a tener mucho sentido. A futuro, ¿qué rumbo
tienes como diseñador, como Manuel Cervantes Estudio, o sea, a lo que voy es algún objetivo, o sea, el decir, yo nada más quiero dedicarme a hacer un solo tipo de arquitectura o quiero hacer todo tipo de arquitectura, pero siempre yo escoger mis proyectos. ¿Cuál es el rumbo o cómo te gustaría darle el camino al futuro? Me haces la pregunta más complicada en el momento preciso porque no tengo idea. Tengo claro que tengo una idea fija en la cabeza que es salir de mi zona de confort, más todavía no tengo idea cómo, ¿no? Creo que tengo que salir de mi zona de confort porque ya hay un cuerpo de trabajo con un rigor, con una constancia y con una sustancia clara, eh, y no debería de continuar siendo exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rumbo? Seguir adelante. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Perdón por no poderte No, no, contestar, sí, o sea, porque se está pero más hablando. bien me puedes ayudar a entender cómo debería salirme de mi zona de confort. No, pues yo creo que a través de todas estas maquetas lo que se ve es, o sea, yo creo que desde ver esto, o sea, ya no hay confort. O sea, la manera en la que haces los croquis, pues aquí no hay confort, ¿no? Porque pues alguien confort, pues ahí nada más avienta como que lo que buscas es que se comunique y ya, ¿no? ¿Fuiste siempre buen estudiante? Nunca he sido buen Nunca fuiste buen estudiante. estudiante. Yo de ver esto juraba que eras así el de 10. Fui pésimo estudiante la primaria, la secundaria y la preparatoria. En la universidad fui un estudiante promedio. Promedio. Eh, Más bien eso pues, es mi forma de ser, pero nunca se vio reflejado tristemente en las calificaciones. En la obra eres así perfeccionista, o sea, si eres de que me levantan esa pieza, o sea, sí No, o hoy de día no. vale, ¿eh? Empecé creyendo que así debía de ser y con el tiempo me di cuenta que la imperfección hay que aceptarla y pues también muchas veces esa imperfección la pagó alguien, ¿no? Entonces esto que acabas de mencionar de me levantan, pues es un poco injusto cuando no es tu dinero, ¿no? O cuando no es tu trabajo. Insisto, todo lo que hemos hecho en los últimos años nos lleva a entender que si diseñas algo, y sobre todo, insisto, en Latinoamérica, aunque nos ha tocado trabajar en Europa y en Asia y es lo mismo, pues tienes que trabajar con la conciencia de que las cosas se van a hacer de una forma, ¿no? Nos tocó hacer un proyecto en México para unos alemanes. ¿Es este? Que buscaban la perfección de su manera de ver y entender las cosas todo el tiempo. Y para mí fueron años de decirles, bueno, es que no, ¿no? O sea, aquí no hay perfección. Más bien encuentren esa imperfección otras cosas mucho más valiosas, como puede ser la pátina, la mano de obra local, ¿no? Y paso del tiempo en el proyecto y no trates de buscar ese resultado de un sistema que no existe aquí, ¿no? Y es lo que hay. Cito de nuevo a Carlos Fuentes, ¿no? Aquí nos tocó. Entonces, no, cada vez creo más en que si algo sucede y no es lo que uno quería y no es un error o no va a causar un problema, pues la vida puede seguir fluyendo, ¿no? Normalmente, ¿cómo llegan tus clientes? O sea, sé que es muy abierto, ¿no? O Sí. sea, pero tienes como algo identificado de gente que te va conociendo, de casas, o sea, Sí. ¿cómo es un poco Yo creo tu mercado, por así decirlo? que nunca cambió que el cliente aparece de boca en boca. Lo que cambió es la boca, ¿no? La boca antes era el hablar, el hablar bien de alguien, y ahora tienes las revistas, los libros, las redes sociales. Eh, es por ahí, ¿no? Y desde luego, una cosa es que te busquen y otra cosa es que cuando te buscan sepan que, que hay un sustento que respalde lo que haces, ¿no? Y esto lo digo porque las redes sociales se saltan el proceso anterior del boca en boca, ¿no? Porque ya no puedes preguntar de regreso, oye, esta foto se ve increíble, pero
¿cómo te fue? Sí, sí, sí. ¿Qué tal te la estabas pasando? Estaba rico, o sea, se ve chido el hot cake, pero, pero estaba bueno. Igual sabía madres, ¿no? Entonces, yo he buscado que la forma en la que transmitimos o este audífono por donde, megáfono por donde mandamos la información de la oficina, sea serio, sea congruente y sean medios que hablen de la honestidad de tu forma de trabajo, ¿no? Y a eso me refiero con que, por ejemplo, el Instagram para mí es como muy importante el proceso de la obra, ¿no? Que la gente pueda ver cómo haces las cosas y no cómo resultan, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta es de esa forma que llegan los clientes, ¿no? Clientes que leyeron un libro, que vieron una entrevista en YouTube, que, que oyeron un buen comentario de alguien más, en fin. Hablaba yo de cómo la inteligencia artificial es una herramienta y hay que tomarla. Las redes sociales en su momento era lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando salieron, luego entendí que iba a ser una forma muy personal de poder comunicar fuera de los conductos oficiales el quehacer de la oficina, ¿no? Y pues eso nos llevó a tener quizás como una especie de auditorio que ven lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo las cosas van teniendo quizás éxito, y es a lo que me refiero, que es un boca en boca, ¿no? Es que eso ha cambiado un montón y no quiero decir ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, simplemente es la consecuencia de. O sea, antes te enterabas de la arquitectura por las revistas, ¿no? O sea, Architectural Digest que lleva toda la Sí, vida, sí, ¿no? sí. Comprabas y, o sea, unas fotos así espectaculares, ¿no? Y las siguen teniendo, ¿no? Y esa era como un poco la manera, noticias, conferencias, lo que te contaban en la universidad. Y ahora se destapa como que un mundo donde todo se va compartiendo y todo se va repartiendo, pero tampoco con eso quiero decir que eso sea la mejor manera, ¿no? O sea, Claro. hay un montón. ¿Y qué pasa? Que por el otro lado ves, por ejemplo, entrevistas tipo Canal 11, ¿no? O sea, que ves así y de repente puta, la ves y dices, ya antes me quedaba a ver la entrevista de Canal 11, de todo muy formal y todo acá, y ahora estás acostumbrado a puro impacto, entonces pues ya una entrevista del Canal 11 dices, ya da hueva. Claro. Pero también si nada más vas a estar haciendo cosas para complacer a un estímulo digital, pues entonces pierde el fondo, ¿no? Entonces Claro. es un poco como navegar un poco entre como la inteligencia artificial, como las redes, como ir viendo qué de aquí se puede adaptar a un estilo editorial para poderlo comunicar. Alguna vez leí un libro de Walter Benjamin que describía el fenómeno cuando nacía el periodismo, ¿no? Cómo la literatura dejaba de ser la herramienta de transmisión de información porque el periódico se volvía pues, este megáfono bestial, ¿no? Y, y si uno lee ese libro y piensa entre los medios impresos, las revistas y todo lo que acabas de mencionar contra Twitter eh, y el Instagram o el TikTok, sucede lo mismo, ¿no? Y él hablaba de que evidentemente surgían una bola de irresponsables, diciendo una bola de irresponsabilidades y barbaridades, y que evidentemente queda en la gente seria y en los medios serios y profundos la buena información. Entonces, sí, mi primer proyecto que pude publicar con Mikel Adrian Arquín por ahí del 2005, pues dependió de él. Ahora ya no, ahora depende de mi herramienta social, pero no por eso dejo de trabajar con Mikel, ¿no? Porque mi herramienta social quizás no tiene la seriedad que tiene su conducto. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad de no dejar de entender que hay conductos serios que tienen profundidad, como el croquis, que acabamos de sacar el nuevo monográfico de la oficina, que pues son los que se van no a la superficie, sino se van a la parte más profunda y descubren lo que realmente es la arquitectura, ¿no? Entonces, pues queda en nosotros
saber que hay medios banales y que hay medios profundos y que en TikTok uno puede encontrar de todo. Y por eso me interesó tu canal, ¿no? Tu forma de una manera como muy distinta, ingenua, tú decías, pero muy fresca, transmitir la arquitectura, ¿no? Y lo que me gusta es que eres una suerte de cronista, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Me recuerdas a Monsiváis, me recuerdas a Novo y a Carlos Fuentes cuando escribe eh, su primera obra, ay, el sitio más transparente o el lugar más transparente. Y en fin, ¿no? Ya no eres, tú no eres el resultado de una corporación con una agenda diciendo vamos a hablar de esto o vamos a hablar de este, sino más bien eres una crónica, insisto, muy como Monsiváis, ¿no? Sí, sí, me gustó y lo tomo además como halago, ¿no? Esa comparativa que es un cronista, ¿no? O sea, sí, lo que busco mucho es dar una crónica, o sea, como que algo que tengo interior es como esta voz, o sea, como el verbalizar mucho lo que está pasando y trato de hablarlo como yo me hablaría a mí mismo, o sea, trato de quitarle como un poco la formalidad, o sea, me gusta conectar porque pues así es como muchas de las personas hablamos diario, aunque esto pues a veces lo contrarresta porque le quita credibilidad, le quita seriedad, mucha gente lo toma como que, o sea, dice pura mamada o que las groserías, o sea, todo esto, pero como que trato de darle el balance justo con el fondo, ¿no? O sea, a ver, estoy hablando de esta manera, sí, me expreso de esta manera, sí, puede ser corriente, puede ser ñera, puede ser maleducada, sí, pero el fondo de lo que estoy comunicando no lo va de es. la mano, no es eso, ¿no? O sea, Claro. hay algo que te puede sumar. Si no te gusta el delivery, pues va, ¿no? Pero busco que sí sume lo que se está entregando, ¿no? ¿Y algo que tú quieras agregar? No, No, sí, no. ya cubrimos todo. Más bien te digo, extender lo que hablo de ti, que me gusta, insisto, ese formato de crónica, de peatón, ¿no? De quien tiene la inteligencia y la cultura y el conocimiento, más no quiere sentarse en un pedestal soberbio y aislado, sino que quiere entrarle al ritual del caos, ¿no? Que decía Monsiváis, que es la arquitectura. Sí, sí, metro, edificio, casa chingona, ¿no? O sea, Aquí esa nos es la tocó. vida, ¿no? O sea, así, ¿no? O sea, pues jacalito de tamal, o sea, pues vas agarrando, porque eso es el todo, ¿no? O sea, si vives como en una burbuja neta, te estás perdiendo como de un montón de cosas, ¿no? Sí, y eso, la Ciudad de México, que hoy día se vuelve como un gran sitio a donde todo el mundo quiere venir, creo que la gente viene a buscar eso, viene a buscar este caos en el que vivimos, que puede estar bien o puede estar mal, puede ser de contrastes, puede ser eh, injusto, pero es lo que es, ¿no? Y no, no se trata que como arquitectos neguemos un mundo y neguemos el otro, sino que más bien encontremos en dónde podamos estar bien juntos, sin creer que nos vamos a convertir en otra nación. El tema de todas estas estructuras de madera, de ensamble, ¿Japón juega algo? Evidentemente, pero ya que uno se mete a ese mundo de la tectónica, ¿no? De la filigrana, quizás Japón es la referencia primera, pero es lo más primitivo, poner palitos uno arriba del otro. ¿Una palapa? Lo hicieron los mayas, lo hicieron los filipinos, lo hicieron los antiguos pueblos europeos. Es la forma más básica de hacer las cosas, ¿no? Creo que uno juega con palillos en la mesa, juega con legos, hace casitas del árbol, y de ahí viene. Desde luego, la arquitectura japonesa y su maestría en el uso de la madera es un referente, pero no viene de ahí. Más No bien, determina, ¿no? Es que fui a no. Japón y de ahí me No, cambió y lo no. plasmé en mi arquitectura. Te digo, creo que la tectónica, la filigrana, la vemos en cómo en México se teje una canasta,
se usa un piso de barro, se construye, como tú decías, una palapa, está en todos lados, ¿no? Más bien me viene de que yo no tengo el conocimiento ni el interés de usar softwares muy sofisticados como puede ser Grasshopper o como puede ser cualquier otro, porque no crecí en ese mundo, ¿no? Yo entiendo que hay arquitectos que han logrado maravillas con una idea y después encontrando la forma de hacerlas, ¿no? Y me refiero a gente como Frank Gehry, que tuvo que hacer un software para poder dibujar el Guggenheim de Bilbao. En México es difícil entender cómo hacer una palapa, pues sería una estupidez querer hacer una estructura imposible, ¿no? Me preguntaste esto último, ¿en qué gasto mi tiempo cuando no estoy haciendo arquitectura? Me encanta el cine, me obsesiona la música y me obsesionan las ciudades, ¿no? Quiero entrar en la compleja pregunta y absurda de cuáles son tus películas favoritas. Sí. Pero un ejemplo de cine, ¿no? O sea, lo que sea, película, director, lo que sea, nada más como para agarrar un poco. Sí. A mí del cine y de la música me atrae el proceso de cómo se hacen. Y a tu pregunta, los músicos o los cineastas que más me interesan son en los que he encontrado procesos increíbles o procesos que a mí me interesan. Y en el cine hay gente como Stanley Kubrick, que me parece genial, pero también gente más contemporánea y local como Alfonso Cuarón. No, no, no me gustaría nunca hablar de alguien en específico porque me gusta la diversidad de poder ver un cine en el que me puedo reír con Martin Scorsese o puedo llorar con alguna película de Tim Burton, por decirlo, ¿no? Hablo de Big Fish, Oh, hablo de El Lobo de Wall Street y hablo de Odisea 2001, que fue la primera película que me llevó mi padre a ver al cine. y no agarraste la estética tal cual de Odisea 2000, o sea, No, porque te digo que Ajá. no, O sea, no es yo- algo que haya definido, te gustó como pieza audiovisual. sí, pero insisto, sobre todo el proceso, ¿no? Me ha gustado leer mucho sobre los procesos de Sorrentino, ¿no? Soy gran fanático de los escritos y guiones de Paolo Sorrentino eh, y evidentemente de sus películas, pero no me entran por la estética, ¿no? Me entran más bien por la intelectualidad, ¿no? Paolo Sorrentino describía en alguna entrevista que para él sus películas no son historias que cuenta, sino son preguntas que inserta, ¿no? Preguntas que ni siquiera contesta, son preguntas que el espectador puede descifrar, ¿no? Y esta última película de Gracia me parece que suelta unas preguntas increíbles, como por ejemplo, ¿de quién son nuestros días? ¿No? Hay esa pregunta en la película que te hace pensar en eso, ¿no? Y no te contesta, ¿no? Hay una historia que expone esa pregunta y no necesariamente la contesta, pero uno sale del cine, o en mi caso, ¿no? Desgarrado por la pregunta y ya no dormiste 5 días pensando en eso, ¿no? Y en el caso de la música, evidentemente sí nace de una conexión sensorial, pero también algo que me gusta muchísimo son los procesos de trabajo o de creación de atmósferas y que es muy variado, ¿no? Me puede volver loco la forma en la que Pink Floyd hizo The Dark Side of the Moon con Alan Parsons y todo eso que conllevó, o una pieza de Max Richter que oí en una película y me hizo llorar, o pasar por las estructuras musicales de Sakamoto, ¿no? O de Julia Kent, que es con quien diseñé la capilla. Entonces, en fin, no soy alguien que vea una película o oiga música meramente por lo que me está transmitiendo, sino más bien por lo que me está dejando, ¿no?
Alguna vez oí a alguien que decía que la mejor película es la que te hace tener una conversación saliendo del cine, ¿no? Y poder pelear, llorar, discutir, porque para eso es el arte muchas veces, ¿no? Y cuando te digo que otro hobby son las ciudades, algo que me fascina es poderme ir a perder al centro histórico, a la Lagunilla, a Chapultepec o a Coyoacán con mi familia, y otra vez, ¿no? Sentirme vivo, absorber, descubrir, que insisto, es mucho de lo que tú haces, ¿no? Yo creo que tú sales a la calle o empezaste saliendo a la calle a encontrarte con cosas. También siento que dentro de otra vez de los procesos, ¿no? Como decía Bowie y también insiste mucho Tom York, eh, la manera de reinventarse pues es no aislarse, ¿no? Es salir y entender qué está pasando. Y en la arquitectura, y ahorita que te hablaba de cómo salirme de la zona de confort, pues es justamente cómo no te autorrepites, no te autoelogias. Oí a Smilian Radic en una entrevista hace poco que decía que su oficina no era una entrevista, era un escrito, que su oficina está totalmente limpia, no hay nada, ¿no? Que no quiere tener esto para no tener ese bagaje muy presente y que lo lleve a autorrepetirse. Entonces, en fin, los hobbies creo que están contestados. Yo veo mucha conexión entre todo. O sea, personalmente el tema del cine o el tema audiovisual, o sea, desde chavito me ha gustado. Tenía un cuarto oscuro y revelaba foto. Me gustaba como mucho la foto y la cuestión de comunicar verbalmente y como estructurar. Y el cine siempre me ha gustado. Y ahora recientemente antes de hacer videos donde yo estaba hablando y todo, empecé a hacer videos como de producción audiovisual, ¿no? O sea, como de fotografía, filmografía, donde empiezas, bueno, en mi caso estaba como muy clavado en la cuestión técnica, la iluminación, la cámara, o sea, como muy preocupado en la entrega visual, ¿no? Pensando que el cine, que ahí estaba, ¿no? O sea, que la parte medular de la comunicación, del cine, de cualquier comunicación era lo que ves, ¿no? Y pues vas avanzando, así como tú tienes mucho de referente el metro, ¿no? Que fue una enseñanza donde aplicaste mucho, empiezas a ver cuando ya empiezo a tratar justo de ver por qué la audiencia le da swipe a una publicación de Architectural Digest donde se ve una foto así perfectísima, un gran fotógrafo y la gente, sí, pum, vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces debe haber una narrativa y empiezas a ver en la cuestión de la narrativa y me empiezo a clavar más y ahí encuentro que hay mucha similitud. O sea, para mí el hacer, obviamente guardando las proporciones, hacer un clip, un reel de una narrativa tiene mucho que ver con un proceso de diseño, ¿no? O sea, al final tienes una idea que es la que te está rebotando, sales a la calle, entiendes, o sea, vas encontrando como el ver tu arquitectura, ver tu página, tus libros, el ver lo que está, lo vas entendiendo, y luego tienes un canvas, que es un lienzo en blanco, un tracing paper, lo que sea, y es empezar a bajar esto, y en este caso yo siempre empiezo por el guión. O sea, para mí el guión es la base, ¿no? O sea, la estructura, y ya lo voy como que complementando con todo lo demás. Yo te digo, es que esto es muy parecido a diseñar, ¿no? O sea, tienes como tus limitantes, entiendes el proyecto, el presupuesto, de lo que se trata, y en el canvas empiezas como a todo eso darle una forma para entregarlo. Acá lo que me cautiva de esto es que es mucho más rápido, ¿no? No hay que darle una garantía al cliente, no dependes de nada, o sea, boom, ¿no? O sea, es como muy, se hace, ¿no? Es como más y el que sigue, ¿no? Entonces, ahí siento que hay una conexión entre todas las artes. Al final, todo proceso creativo parte de bajar una idea que te está rebotando en la cabeza, ¿no? Ahí creo que acabas de plasmar la idea de por qué la inteligencia artificial nunca va a acabar con nosotros, ¿no? Porque hoy en la mañana lo pensaba, o sea, ¿cuánto vamos a durar viendo videos que no tienen sentido, que no hay conexión, que nos vamos a aburrir en 6 meses? Sí, porque, o sea, eso como que en un inicio todo el mundo empezó, me acuerdo mucho de los memes del estudio Ghibli, ¿no? De Japón, ¿no? Que todos hacían ahí, hazme una foto de lo que me gusta y todo. Y se empieza a repetir después, ya, otro más, otro más. Entonces va a llegar un momento en el que todo lo que es fake
no tiene valor, o sea, porque ya a veces, el primero te pareció cagado ver ahí un Shrek diciendo mamadas, Sí. pero ahora ya da cualquier cosa, o sea, a mí ya ver cualquier cosa que tenga IA, Sí, o sea, digo, una cosa es es, basura. yo lo uso luego como para ejemplificar un sticker, digo, cosas así, sí, pero no es la base, pero ya cuando ves un video que nació siendo todo Sora y dices, no, vámonos, o sea, ya no le das ese valor humano, porque el humano siempre va a buscar darle el valor a su narrativa como humano, no a algo tan banal. Bueno, y al final somos seres sociales y nos gusta conectar. Cuando dejas de conectar porque el video ya no hay un humano o no lo hizo un humano, pues como dices tú, lo que sigue. En algún momento alguien gritaba que el ser humano iba a volver a leer, ¿no? Seguimos leyendo. Y el ser humano va a volver al cine, seguimos yendo al cine. Yo creo que, insisto, es una herramienta y por lo contrario, creo que quienes estamos trabajando sin esa herramienta como el todo, nos vamos a volver mucho más interesantes, mucho más relevantes. E insisto, es una herramienta, ¿no? ChatGPT creo que es una herramienta increíble en donde puede uno empezar a tener una inteligencia artificial con la cual conectar cosas, recabar información, alimentar información, más no es la solución para o escribir o para diseñar o para proyectar o para hacer cine, ¿no? Insisto, creo que la conversación sobre la inteligencia artificial va a acabar quizás como el NFT o como el metaverso, ¿no? Como estas grandes euforias o ansiedades de la sociedad que terminarán por pasar y vamos a seguir aquí nosotros. Un poco los supersónicos, ¿no? O sea, la serie esta de Perdidos en el Espacio que la traducían aquí y todo esto donde se imaginaba mucho justo 2001, o sea, un futuro que realmente pues no llegó así, ¿no? O sea, se fue diluyendo también. Creo que justo este hype de IA va a incorporarse, pero como todo, ¿no? O sea, tiene valle y cresta, ¿no? Tiene un pico y después es como tesis, antítesis, ¿no? O sea, debe de mediarse y seguir avanzando, ¿no? Y aparte la inteligencia artificial no nació hace unos meses, lleva décadas, ¿no? Lo soltaron en un formato en el cual las personas normales le vemos un uso aplicado, que pues es tener un Google listo, ¿no? O sea, y es como la gran mayoría de las personas lo está usando y se está como entendiendo, pero como herramienta base pues, es mucho más compleja y debe de mediarse, o sea, está como un gallinero ahí como alborotado, ¿no? Y creo que hay problemas más medulares, ¿no? Como justo lo que mencionabas del metro, ¿no? O sea, de la ciudad, o sea, hay cosas que son más medulares que deberíamos de darle una mayor importancia antes que otras cosas. Correcto. Y en fin, yo creo que nos va a ayudar en la medida en la que sepamos usarla y nos va a volver esclavos en la medida en la que querramos depender de ella. Pero al final yo lo que le digo a mis hijos es que las herramientas nunca van a sustituir a la inteligencia, ¿no? Y si cuando yo estaba en la universidad me hubiera querido volver un especialista en AutoCAD, pues quizás no estaría haciendo esto, ¿no? Seguiría dibujando en AutoCAD. Entonces, es una herramienta. El cerebro nunca va a dejar de ser quien le diga a la herramienta qué hacer. Creo que eso que acabas de decir es súper poderoso, ¿no? O sea, si yo le hubiera dicho, si yo hubiera hecho mi cerebro que siguiera haciendo AutoCAD, pues seguiría haciendo AutoCAD, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? O sea, la herramienta siempre va a estar, la innovación siempre va a existir, pero si no te sales de esa caja, o sea, si no te mueves de esa herramienta, pues ahí va a quedar, ¿no? Se va a diluir ese espacio. Sobre todo, yo creo que estas tecnologías, aplicaciones, pues vienen de una empresa que están inundando un mercado, ¿no? Y pues uno tiene que pensar si quiere ser parte de esa inundación, ¿no? Otra vez, si yo hubiera decidido en el 2012 que el AutoCAD era lo que había que hacer,
ahí estaría, ¿no? Eh, Podemos ver todo lo que fue cambiando en el tiempo y cómo fue evolucionando y cómo eso sigue siendo una herramienta, ¿no? A la fecha usamos AutoCAD nosotros, pero no partimos de ahí, ¿no? Eh, no dudo que al rato la inteligencia artificial te empiece a dibujar lo que le dictes, eh, pero insisto, tiene que haber quien dicte qué hacer y lo otro simplemente será una herramienta, ¿no? En el momento en el que crees que la herramienta va a suplir a quien dicta, pues para eso están las películas utópicas fatalistas, ¿no? Sí, es que Como Odisea 2001 o Terminator. Sí, no sé ya cuál se ve más cerca, o sea, yo ya veo más cerca, o sea, si me veo una cosa así, estamos más cerca de Terminator que de 2001 Odisea del espacio, ¿no? Hay un libro muy bueno que te voy a recomendar que se llama Maniac, de un escritor chileno. Soy malísimo con los nombres, pero su apellido es algo como Salbut. Y es la historia de varias historias que empiezan con las primeras intenciones de ordenadores y termina con las últimas inteligencias artificiales que en específico logran este cuate vencer al mejor jugador de ajedrez y luego al mejor jugador de Go, ¿no? Entonces es toda esta historia, ciento y pico años, de cómo han ido evolucionando las máquinas, los procesadores, todas estas herramientas, y cómo las mentes de la gente que han estado detrás de todas esas invenciones tienen ciertos temas maníacos en común. Pero insisto, lo que es interesante de ese libro es ver que siempre hay una mente humana detrás de esto, ¿no? Y quien crea que solo nos va a sustituir, pues está bien, a mí no me va a tocar verlo. Es complicado, o sea, yo lo que veo, digamos, por poner un ejemplo de algo del pasado, lo veo mucho con la época de la revolución industrial, ¿no? O sea, antes la gente estaba pues, en el campo repartida, haciendo labores agrícolas, o nos vamos antes al feudalismo, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaba? Estaba el rey, que era el dueño de todo, y ya de ahí pues se armaba como la pirámide social de la corte hasta llegar a la gente que trabajaba, le entregaba el rey, iba a la tienda de raya y le daban sus cosas, ¿no? Y cuando empieza la revolución industrial, donde le dicen, ¿sabes qué? Que ya no necesita haber tanto humano, tanto granjero, porque pues ya llegó el tractor y nada más capacita de uno, dale las llaves y que lo arranque. Ahí empezó a haber este gran filtro donde la gente se quedó ahí como que, y como hubo unos que dijeron, no, pues yo granjero y pues no se lograron incorporar y tampoco quiero ser en un tema de catalogar que la gente fue la culpable, ¿no? Sino por las circunstancias, no se logró, terminó diluido en situaciones más precarias y hubo gente que llegó hasta las industrias, ¿no? Después de la revolución industrial, las fábricas, los godines, ¿no? O sea, todo eso es la industria, ¿no? O sea, todo lo que se fue como moldeando. Y ahorita creo que viene otro nuevo cambio como otro nuevo tractor, ¿no? Como va a haber gente que va a aprender a hacer el tractor y que se va a mudar y ya el tractor va a hacer unas cosas, pero luego surge una nueva necesidad que es el control del medio de producción, marketing, economía, traslado, logística, o sea, todo eso se abrió. Antes el campesino sacaba, lo cargaba en un costal, lo entregaba a la tienda de raya y hacían cierto comercio. Pero a partir de la revolución industrial, ¡fum!, ¿no? Se masificó, se globalizó, cosas buenas, cosas malas, con consecuencias, pero esa es la lectura. Y creo que ahorita viene un nuevo tractor y va a hacer otra vez pues de todo, ¿no? O sea, no creo que al final el campo sigue produciendo maíz, nada más que antes lo hacían así, ahora con un tractor, pero sigue siendo la base, nada más es el ordenamiento de la sociedad y creo que sí va a meter un buen filtro y se ve diluido en cómo va viviendo la gente actualmente y cómo vivía hace más tiempo. Antes no había vacunas y se morían de volada, ¿no? O sea, cualquier infección, vámonos, ¿no? O sea, una puñalada, ¿no? O sea, no te podían herir, ¿no? O sea, no te podían aliviar, ¿no? No había penicilina. Sí, éramos vulnerables. Muy vulnerables. Ahora aparece la penicilina, aparecen las vacunas y la expectativa de vida se va hasta 80 años cuando antes era de 40, ¿no? O sea, se duplica, ¿no? O sea, algo así. Pero por el otro lado ves la calidad de la vida de un
gran sector de la humanidad y lo ves incluso hasta países, o sea, va a sonar así súper cruel, pero si lo ves como países de Latinoamérica, pues o sea, no puede decir que es un buen país para todos para vivir. Hay mucha desigualdad. Estados Unidos ya trae también su crisis, ¿no? Canadá, pues ahí flotando. Te vas a Europa y traen ya también sus severas crisis. Entonces, bueno, de todo el planeta hemos hecho chingo de cosas, pero el que el humano viva mejor, sí vivimos más, pero no se vive feliz, no se vive tranquilo, no se ha logrado el bienestar por toda la desigualdad, ¿no? A ver, yo creo que la única especie humana que ha explotado demográficamente como nosotros, o sea, del tamaño es la humana, ¿no? Yo creo que si tú, como dices, a toda a la especie de insectos les triplicaras la expectativa de vida y les dieras las herramientas para expandirse, se desbalancearían y provocarían un problema, ¿no? Alguna vez leía que Humboldt decía que la única especie humana, perdón, la única especie animal que tiene esclavos es la humana, ¿no? O sea, los animales no esclavizan a otros animales. Hay simbiosis, hay ecosistemas, ¿no? Existen las rémoras, pero no existe la esclavitud. Entonces, pues nosotros hemos ido desvirtuando para lo que estamos capacitados y quizás, como tú dices, no deberíamos de vivir tantos años, no nos deberíamos de reproducir tanto y quizás las pestes mataban gente de alguna manera para depurar, pero pues hemos creado una sociedad que es desigual por naturaleza, ¿no? Y es imposible que todos tengan todo, es imposible que todos los arquitectos hagan lo mismo, es imposible que todos tengamos el mismo nivel de vida, porque somos muchos, ¿no? Y esa desigualdad creo que nace de que el que tiene mucho necesita de muchos que tengan poco. Y creo que los países pasa lo mismo, ¿no? Hay países que tienen que ser el sustento de la economía que tiene más. Y pues es triste, es difícil de entender, pero es la realidad, ¿no? Y desde luego tampoco podemos claudicar a que las cosas tengan que ser así. Yo creo que siempre debe haber personas que nos ayuden a que las cosas se balanceen. No creo. Esperemos que este periodo en la humanidad, ya cuando no existamos, no sea visto como un oscurantismo, como una edad media, como una situación así que es como como un aparato musical, ¿no? O sea, todo está perfectamente afinado y cuando le empiezas a menear a una cosa, ¿no? O sea, me acuerdo una vez que estuve en Patagonia, sale un güey ahí y me dice, güey, aquí matas castores, güey, haces patria y matas un castor. Güey, no mames, como que hay que matar un castor, güey. Sí, porque desde que se los trajeron de Canadá, pero aquí no consideraron que no había osos que se comieran los castores. Entonces los castores le dan la madre a todos los árboles y esos árboles producen una valla que alimentan a aves, alimentan a venados y estos güeyes pues nada más dijeron vamos a tener unos castores porque aquí hace chingo de frío, güey, los traemos, los matamos, nos cobijamos y los castores ni siquiera generaron grasa suficiente y generaron así un desmadre, ¿no? Y entonces, ¿cómo algo que no se prevé y que nada más estás viendo una solución momentánea como necesito castor por el frío, lo vemos ahorita mismo, ¿no? O sea, necesito una inteligencia artificial que vaya a llegar para generar un chingo de dinero, de que un montón de gente capitalice y agarro el dinero de uno, se lo paso a otro y creo toda la burbuja que ahora... Y sí, güey, pero güey, la banda sigue pasándosela muy mal en muchos lados del planeta y eso no ha mejorado para un chingo, o sea, cada vez se va diluyendo y así se va avanzando, pero pues no puedes quejarte tampoco, ¿no? O sea, es como fluir, ¿no? Entrar en ese río de cómo funciona la humanidad. Sí. En fin, es un tema yo creo que es súper complejo y como dices tú, quizás más adelante vamos a ver qué fue, qué pasó y si fue un oscurantismo o no, pero pues de momento, te digo, para mí hay que verlas como herramientas, estas inteligencias artificiales, hay que saber usarlas.
para que cuando las usemos seamos nosotros y no alguien más. Pero desde mi punto de vista, nunca pensar que ahí está la solución de las cosas, ¿no? Totalmente. No, y me encanta el formato porque no estamos visitando una obra, sino estamos hablando y estamos hablando del pensamiento. Hace poco estuve con un amigo, ahora amigo, que tiene un formato muy singular. Este cuate se llama Pau Just, es un catalán, y tiene un canal que se llama Deconstruyendo el Cine. Ajá. Te lo recomiendo. Y él hablaba de cine y lo deconstruía, pero al ser arquitecto, medio todo tenía que ver con la arquitectura, ¿no? Igual nos conocimos por las redes y eso derivó en una amistad, pero también en una entrevista que nos hicieron en Barcelona en un foro que se llama Roca, de la empresa esta que... Sí, de rock. Ajá. Y en fin, me parece divertido, por no decirlo de otra forma, que se pueda... O sea, tú hablas de viralizar y lo dices bien. A mí se me hace que cuando las cosas se viralizan, de alguna forma permean en donde deben de permear, ¿no? Si estamos haciendo arquitectura, si estamos hablando, ahorita estamos haciendo el aeropuerto De Puerto de Puerto Escondido. Escondido, hicimos metro, ¿no? Si quieres que la arquitectura sea como más democrática y no tan de nicho, pues hay que entrarle a esa viralización donde los no arquitectos, la gente común, consuma arquitectura. Y la verdad es que los canales de arquitectura son aburridísimos, ¿no? Pues me interesa eso, que la arquitectura no se quede, o la arquitectura que hacemos no se quede la elite que usa los canales famosos o institucionales, sino más bien la arquitectura es para la gente. Es ¿no? eso, porque se queda justo como dices, ¿no? O sea, a ver, es un nicho chiquitito, es un nicho evidentemente elitista, porque pues no, El croquis vale 87 euros. ¿Quién chingados puede pagar eso? Y hablar de arquitectura, ¿no? O sea, para empezar, viajar, ¿no? O sea, ir a un lugar, desplazarte, el tener el gusto estético, o sea, hablas de cosas muy profundas como es las que todos estamos hablando, y como queda en un nicho donde es como la bolita, ¿no? Como que se va repartiendo entre el mismo grupito, los mismos clientes, el mismo circulito, pues no se democratizan. Ver cosas de cultura, ¿no? O sea, la mayoría de la gente quiere ver peleas, quiere entretenerse, ¿no? Entonces, pues llegar al entretenimiento con algo que es cultural es complejo, ¿no? Entonces, Muy complejo. es tratar como de decir, pero por otro lado no hay muchos haciéndolo, entonces ahí hay un nicho, hay. ¿no? No hay. Te digo, me invitaron hace poco a hacer una columna sobre la Ciudad de México en el Milenio. Y como que lo primero que hice fue decir, bueno, ¿dónde están estos cronistas históricos de la Ciudad de México? Hubo Carlos Fuentes, estaba Monsiváis, ahora está Juan Villoro. No, pues era todo. La zona rosa era la sede, ¿no? En aquella época de mucho toda la narrativa de la escena popular y ahora está muy diluida. Pero a lo que voy es, la arquitectura siempre se ha mantenido, como dices tú, en la élite. No por eso no hay arquitectos sumamente conocedores de la Ciudad de México, ¿no? Gente quizás como Felipe Leal o en su momento Teodoro González de León. Pero sus canales de transmisión pues nunca han sido interesantes para la banda, ¿no? Estaba viendo hoy en la mañana un reel donde es como un pedazo de una película de Rosa Gloria Chagoyán. La trailera. Se llama La Vengadora. Y es un cachito. Miniatura de reel. Sale Carlos Monsiváis sentado a la mesa hablando, ¿no? Con es que no la trae. Y, o sea, la cultura no se debe de quedar en la élite, ¿no? Se debe que permear, porque es cultura. Si no, deja de ser cultura y se vuelve un esnobismo aislado. Sí, se vuelve como un club de todo, o sea, un clubcito, ¿no? O sea, como un Mi amigo Pablo Landa lo ubica seguramente. ¿Landa?
Pablo Landa es un antropólogo, él es arquitecto, De nicho. es hijo de Agustín Landa, el Landa, arquitecto, y el otro se burlaba y me dice, sí, es que claro, ustedes tienen el premio Manuel Cervantes que da Manuel Cervantes para Manuel Cervantes, que hizo la obra de Manuel Cervantes. Nada más están, Cruzando, ajá. ¿no? Como las meninas. Y vaya, lo que me interesa, insisto, es en el trabajo, nunca trabajar solo para un segmento, nunca trabajar para un tipo de cliente, sino más bien entender que la arquitectura se tiene que construir para un huracán, la tragedia, o para una estación de metro o un hotel de lujo. Otra vez, no, tampoco creo yo que me tenga que embanderar en algo y desde ahí solamente trabajar, ¿no? Sobre todo la economía de México creo que no te lo permite, ¿no? O sea, yo la gran mayoría de los proyectos que he podido hacer de vivienda social y demás están subsidiados por mí mismo. Nadie paga eso en México, ¿no? La cultura en México es cómo evitar a un arquitecto y ya que lo necesitas, cómo le pagas lo peor que puedas, ¿no? Sí, sí, también, alguien que me haga los planos para dárselo a un maestro y ya. Si mañana habláramos de los aranceles de cobro por el Colegio de Arquitectos, ¿quién chingados te va a pagar eso, cabrón? ¿Y cuántas chambas han salido? ¿Cómo está el colegio? O sea, si yo pago la mensualidad, ¿me va a venir alguien aquí a dar una chamba? ¿Cómo vas? ¿Qué difusión tiene? O sea, son instituciones que se quedaron diluidas, o sea, Son dinosaurios. totalmente en el gremio.